Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. Thank you very much for joining us today. My name is Ina Ergasheva. I'm an Assistant Director at the Canadian International Internet Dispute Resolution Center. And we're hosting a series of webinars. And today, we're going to talk about the practical aspects of the UDRP Spanish cases. Canadian International Internet Dispute Resolution Center, shortly CII-DRC, is a division of the Vancouver International Commercial Arbitration Center, which was established by the federal and provincial government back in 1986. CII-DRC has been administering .ca domain name disputes for over 20 years, and since 2019, we were approved by the Internet Corporation for Assigned Name and Numbers as the only second provider in the Western Hemisphere. And we're very pleased that you joined us today to hear about the Spanish cases, Spanish UDRP cases. And our presenter today is Maria Alejandra Lopez Garcia. She is a CII-DRC panelist. So let me introduce you. Maria is a Venezuelan lawyer, industrial property agent with more than 20 years of experience in distinctive science and domain names in the public and private sector nationally and internationally. She has successfully studied intellectual property at the Metropolitan University of Caracas and at Alacantes University. She was a part of the legal team of the WIPO, is a World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center, administering more than 500 UDRP cases and CCTLD cases in domain names alternative dispute resolution. Since 2017, she runs her own firm, IPRs Online CS, focused exclusively on the solution of intellectual property rights infringements on the internet. Today, we have invited her to talk about some practical aspects of UDRP complaints in Spanish language. Please, if you have any questions, make sure that you use QA button and you can ask them, and Maria Alejandra will address them at the end of the presentation. And now the floor is yours, Maria Alejandra. Yes. Hi, Ina. Good afternoon to everyone. Thank you very much, Ina, for that incredible presentation. Now I'm going to switch into Spanish. Because we organized this webinar with this purpose. Ok, muy buenas tardes. De verdad, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por su atención, que es súper importante, sobre todo en estos temas, ¿no? Que tienen bastante detalle. A ver, lo que les he traído hoy es, vamos a ver algunos aspectos prácticos de la ciberocupación y también, evidentemente, de las demandas UDRP. Y sobre todo del centro canadiense como uno de los proveedores ya autorizados por ICANN, que opera desde noviembre del 2019 y bueno, donde los casos ya están, ha habido hasta un 52% en relación al año pasado de incremento de casos. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a ver, este es un poco el programa, cómo identificar un caso de ciberocupación. Vamos a ver algunos tipos de casos donde veamos la marca, un caso donde la marca resultó ser idéntica y similar en relación al nombre de dominio, la marca sin adición, pero resultó ser similar, marca más un término geográfico. Vamos a ver un poco en qué consiste este criterio ya asentado por la misma jurisprudencia en materia de nombres de dominios. Vamos a ver unos casos de typo squatting y vamos a ver en qué consiste la tenencia pasiva, sobre todo también cómo se ve, ¿no?
algunos aspectos en relación al idioma del procedimiento, los beneficios que ofrece el centro canadiense y tal cual como les dijo Ina, vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. ¿Qué es la ciberocupación? Si bien no existe una definición mundial o digamos universal, y si bien la política se aplica a nivel uniforme, a nivel universal, para aquellos GTLDs, que lo vamos a ver más adelante, que hayan admitido que se hayan suscrito a la UDRP y algunos STLDs, ¿qué es en sí la ciberocupación? La ciberocupación es el registro de mala fe de un nombre de dominio por alguien que no tiene derechos ni intereses legítimos con respecto a la marca de un tercero. Es decir, es registrar un nombre de dominio, como lo vamos a ver más adelante, donde se puede identificar esa marca. Estos ejemplos, ¿cómo se ven en la práctica? Tenemos casos de estafas de empleo, falsificación, fraudes financieros, malware, phishing, casos de pornografía, incluyendo pornografía infantil, y venta de drogas también. Estos son algunos de los, digamos, de los escenarios, ¿no? Pero antes de eso, o continuando con eso, para poder identificar un caso de ciberocupación, lo primero que tenemos que tomar en cuenta al momento de saber si estamos o no frente a un caso de ciberocupación es la extensión. ¿En qué consiste esta extensión? Puede tratarse de un GTLD o de un CCTLD. Los GTLDs, los primeros que se crearon, fue en 1980 con el .com, .net y .org, y no fueron restringidos. Posteriormente, en 1998, se le suman 7 nuevos: .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .net, .pro. Es importante que tomemos en cuenta que este listado que les traje es un listado cuyos GTLDs han adoptado la UDRP. En el 2003 se sumaron otros 6, .asia, .cat, .jobs, .móvil, .tel y .travel. En el 2011 se suma el tan controversial .XXX para contenido adulto. En el 2013 ocurre algo bien especial. ¿Por qué? Porque se abrió el sistema, la ruta se abrió a lo que sea, incluyendo marca, incluyendo para nombre geográfico, o como podemos ver, evidentemente lo que sea todavía no existe, whatever, pero sí existe, tenemos latino, tattoo, yoga, YouTube, X y Z, etcétera, etcétera, etcétera. Si desean ver el listado de los GTLDs de que ya han sido delegados, les he traído lo pueden consultar a través directamente de la misma página de AI. A ver, y en otra extensión que hay que tomar en cuenta, evidentemente, es el CCTLD. El CCTLD se consiste en 2 letras. En 2 letras, en relación a la normativa de estandarización de ISO de 3166-1, en donde se establecen 2 letras para el país, para cada país. Entonces, actualmente existen hasta 249 CCTLDs oficialmente asignados a países y territorios externos, referidos como CCTLD o el código de país o dominio territorial de primer nivel, lo que es el CCTLD. También existe, como pueden ver, el .eu, que es regional. Unos ejemplos que les he traído es .bz para Belice, .co Colombia, que tuvo un relanzamiento también en el año, si mal no recuerdo, en el año 2009, donde ya no era solamente .colombia para identificar el país, o sea, las zonas geográficas, sino también como compañía. Posteriormente, bueno, otro ejemplo puede ser .es, que es para Ecuador, .gt para Guatemala, .pa para Panamá y el .be para Venezuela. Ahora bien, y en esta pregunta que les he traído de cómo identificar un caso de ciberocupación. Para aquellos que tengan, que yo considero que es la mejor vía, a través de los resultados una vez obtenidos los resultados del monitoreo, es decir,
que se haga a través de una empresa que te ofrezca un servicio del brand protection o de la protección marcaria, que es muy importante para poder determinarlo, porque si no vamos a tener el caso o vamos a saber del caso de hecho. Es decir, no lo vamos a saber con antelación o no vamos a poder brindarle al cliente una asesoría en relación a qué está sucediendo con la marca en Internet. Entonces les he traído estos ejemplos de qué sucedería si luego del resultado del monitoreo, esto es más que todo un casos ficticios, pero queriendo traerlos al aspecto práctico, si hacemos una búsqueda, por ejemplo, de la marca Savoy, solamente Savoy es una marca para chocolate venezolano, exquisita, muy buena, por cierto, y supongamos que hacemos un monitoreo y nos arroja, los resultados del monitoreo me está arrojando savoyvenezolano.bar o Savoy con B alta, .store. Pero estos nombres de dominios no pertenecen a Savoy. ¿Okay? Si le hacemos, por ejemplo, otro caso, la marca La Tourette, especialmente para macarrones, o bueno, tiene el distingue es bastante amplio, ¿no? Pero para quienes quizá hayan podido conocerlo, esta es digamos, una pastelería bastante reconocida de París, que, a ver, ¿qué resultaría si al hacer la búsqueda de La Tourette conseguimos La Tourette.top o La Tourette.gift.one? ¿Y qué sucedería si tenemos, por ejemplo, Lindt, la marca de chocolates Lindt suiza, bastante conocida, y conseguimos lindtchocolates.fun? ¿Qué pasaría si conseguimos lindtruffles.link? ¿No? Entonces, uno de los aspectos más principales es el servicio de monitoreo y posteriormente analizar en qué consiste qué está contenido dentro de ese nombre de dominio. Estas son algunas preguntas que es interesante, que es importante tomar en cuenta al momento de analizar el caso de ciberocupación. A ver, ¿tiene mi cliente al menos una marca registrada o en uso a título comercial? Aquí es muy importante tomar en cuenta de dónde proviene el titular. Si es un titular que pertenece a los países del Common Law o no es un titular que no pertenece a los países del Common Law. Posteriormente, ¿qué tipo de marca tiene mi cliente? Es decir, consiste en una marca gráfica, consiste en una marca, digamos, o denominativa simplemente, o consiste en una marca donde la parte gráfica y tiene también un diseño que debería estar sujeto a análisis también, ¿no? Este aspecto también es bastante importante. ¿En qué fecha se registró el nombre de dominio en disputa? ¿Puedo identificar la marca de mi cliente en el nombre de dominio? Es decir, por ejemplo, lo que estábamos viendo aquí, savoyvenezolano.bar, ¿yo puedo identificar la marca aquí? Claro, aquí también habría que tomar en cuenta cuál es el contenido de la página web para ir más adelante y saber si está dentro de un caso de ciberocupación que puede ser resuelto a través de la UDRP o no. ¿De qué manera la puedo identificar? Y esto es importante porque lo vamos a ver en los siguientes casos. ¿Cómo se está utilizando el nombre de dominio en disputa? Es decir, ¿en qué consiste el contenido del sitio web? Vamos a ver un caso sobre marca, donde la marca estaba contenida dentro del nombre de dominio, pero dos nombres de dominio, pero resultó ser idéntica. El experto determinó que era idéntica y también a su vez confusamente similar, y vamos a ver por qué. Este es un caso que a mí me gusta muchísimo, que es un caso dictado por el doctor Albert Agustinoy en el año 2009 con el famoso motociclista Jorge Lorenzo Guerrero, en donde, si bien él no había registrado como tal una marca, por su uso a título comercial y por su reconocimiento a nivel internacional, se le reconocieron los derechos marcarios.
los nombres de dominio jorgelorenzo.com y lorenzo48.com. Yo los invito a leer las decisiones que les he traído aquí porque es imposible traerla completa. Ya sería estudio, quizá objeto de otros webinares para analizar decisión por decisión, con todos y cada uno de sus elementos, que para los que conocen la UDRP y para los que no la conocen, pero son tres requisitos esenciales que hay que cumplir, que se dice fácil los tres, pero pueden resultar un poco extensos dependiendo del caso. O no, o puede resultar como un straightforward case y simplemente se hace la transferencia y ya está. A ver, en este caso, Jorge Lorenzo, el demandante es un conocido piloto, como ya les dije, piloto profesional de motociclismo. El experto que consideró que atendiendo a las evidencias aportadas, lo cual es muy, muy, muy importante, la evidencia. La producción de la evidencia ante el experto, y sobre todo por lo menos en estos casos donde no se tenía una marca registrada, pues aportar la evidencia correspondiente, a modo de que no sea necesario que el experto tenga que emitir una orden procedimental en relación a una evidencia o quizá negar el caso por falta de evidencia cuando ya la evidencia es como, es un requisito sine qua non, ¿no? Pero producir la evidencia necesaria, o sea, ponerle al experto todo lo necesario, evitar que tenga que hacer búsquedas, ir un poco más allá, digamos, para decidir el caso y para el análisis. Entonces, él determinó que, debido a que el demandante ostenta en efecto derechos marcarios no inscritos sobre su nombre profesional, en virtud de la evidencia, pues reconoció dichos derechos. En relación al primer nombre de dominio, el nombre de dominio resultó ser idéntico al nombre Jorge Lorenzo, y el Lorenzo 48, por ser el número con el cual él se reconoce dentro de las carreras, dentro de su profesión, con el cual se identifica, el experto consideró que el nombre de dominio era confusamente similar. Aquí también los invito a ver este caso, porque este caso consiste también en que el demandado, que hubo contestación, fue un caso con un respondent activo, en donde fue bien interesante ver cómo la relación previa que ellos habían mantenido y cómo y cómo el no haber tenido conocimiento, el mismo titular, sobre los detalles, sobre el panel de control, sobre no haber tenido conocimiento sobre el usuario, la contraseña, dónde estaba registrado el nombre de dominio, quién era el registrador, por haberlo delegado en un tercero el nombre de dominio, pues se perdió ese control y lo tenía el demandado. Entonces es interesante ver también el análisis allí que hace este experto en relación a ese tipo de casos que también se presentan con bastante frecuencia. Otro tipo de caso, y este fue el primer caso en idioma español presentado y resuelto ante el centro canadiense, en donde la marca, como podemos ver, consiste en todo en subastas.com.mx, en sí la marca, y el nombre de dominio ocupado todo en subastas.net. Como podemos ver, la parte denominativa de la marca es reconocible dentro del nombre de dominio, pero no se le determina, porque el primer elemento siempre debe ser analizado con los caracteres alfanuméricos de cada una. Es decir, tanto de la marca como del nombre, en relación al nombre de dominio. Entonces aquí se determinó que el nombre de dominio era confusamente similar en relación a la marca. Los invito a leer esta decisión también, que fue una de las primeras presentadas, decididas ante el centro, y bueno, podemos ver que con ello, pues el centro ya está listo para recibir casos en español, para resolverlos, y bueno, y para ser atendidos también. En relación a una marca y un término geográfico, yo les he traído estos ejemplos porque son quizás un poco los más frecuentes, ¿no? Aunque los escenarios son
Y para los que trabajan en esta área también se puede dar cuenta que los escenarios pueden ser bastante, no es uno solo, o sea, tampoco son hiper complejos, pero sí se pueden, se entrelazan. Entonces siempre hay que ir caso por caso y saber de qué estamos hablando, ¿no? Y de qué tipo de casos podemos identificar. O qué tipo de casos está presentando el cliente. La sinopsis jurisprudencial del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI de 3.0, yo la sugiero bastante porque condensa las opiniones en relación a los expertos independientemente del centro al que pertenezcan o en el cual estén. Y bueno, les he traído este resumen, ¿no? En relación a cuál es ese criterio en relación a un término geográfico. Se los voy a leer. Cuando la marca pertinente sea reconocible dentro del nombre de dominio en disputa, la adición de otros términos, bien, ya sean descriptivos, geográficos, peyorativos, sin sentido o de otro tipo, ello no impide que el nombre de dominio sea confusamente similar a la marca. En relación al primer elemento, recordemos que existen 3 elementos que hoy no los vamos a ver uno por uno, sino que quise traerles algo distinto, quise traerles casos prácticos, quise traerles cómo podemos identificarlos a primera vista. No obstante, la naturaleza de dicho término, términos adicionales pueden influir en la evaluación del segundo y del tercer elemento. Aquí les he traído este caso de la marca Vía Apia para restaurantes en clase 43, y donde se añade un término geográfico como Panamá, un país. ¿Okay? Vía Apia, panamá.com. Este fue un caso donde eso fue producto de la diáspora, bueno, lamentablemente en este caso la diáspora venezolana, pero también puede ocurrir ocurre también con otras jurisdicciones, en donde una marca donde estaba ubicada en territorio venezolano, pues posteriormente pasó a estar presente de manera no autorizada en Panamá, y le causó y pudo haber causado bastantes obstáculos al titular. Pero en este caso, el experto concluyó que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de la confusión con las marcas Vía Apia Express y Vía Apia Restaurant de la demandante. Es decir, tenemos a los efectos de lo que estamos viendo hoy para enfocarnos, Vía Apia y añadido con el nombre geográfico panamá.com y se resuelve por la UDRP por ser un .com. Vemos aquí un caso de typo squaring, que el typo squaring consiste en cambiar una letra en el nombre de dominio en relación a la marca. También puede ser añadir un número, pero esto yo les he traído hoy, es un caso exclusivo de typo squaring, en donde este experto determinó, la marca es como pueden ver, la marca es Glaxo, y el nombre de dominio es Glaxo. ¿Sí? Solo desde el punto de vista fonético también puede Glaxo, puede sonar hasta casi igual. Entonces veamos cómo lo define, ¿no? La práctica de sustituir la letra G por la letra K dentro del dominio Glaxo se denomina como typo squaring y está extensivamente tipificada en los casos resueltos por el centro. En este caso estamos hablando de un caso ante el centro de la OMPI. Se le ha definido como la conducta consistente en tomar ventaja de errores comunes hechos por usuarios de Internet que están buscando un sitio en particular, es decir, los errores que podemos cometer con las manos, los errores de tipeo. Quizá por estar apurados, introducimos lo que no es y nos da otro nombre y nos da otro sitio web. De un particular proveedor de bienes y servicios para obtener un beneficio. Otro caso que les he traído de typo squaring, en este caso fue en inglés, pero me gustó bastante. Bueno, a quien no le gustan además las donas de Dunkin' Donuts, en donde sí podemos ver el caso Dunkin's y la S, la D, sustituida por una S. ¿No? Dunkin's Donuts. Si podemos ver cómo puede ser la pronunciación, pero el efecto visual quizá no lo podemos determinar porque en el teclado, por lo menos en el teclado del alfabeto latino, tenemos la S y la D están bastante cerca. Entonces aquí podemos ver que pues, también en eso consiste el typo squaring, o sea, en aprovecharse de ese error para obtener un beneficio.
En este caso, el experto que determinó, bueno, se los voy a leer en inglés, ¿no? Pero additional, this appears to be a case of typo squatting. The bread, me gusta mucho esa expresión, the bread and butter of the policy. And as contained under section 1.9 of White Overview 3.0 states, a domain name which consists of a common, obvious, or intentional misspelling of a trademark is considered by panels to be confusingly similar to the relevant mark for purposes of the first element. This reasoning is persuasive to the panel. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos ver? Que ya el criterio asentado es que el error tipográfico o en un nombre de dominio, pues, donde la marca puede ser evidentemente conocida, o también cuando se trata de una marca conocida, o como Dunkin' Donuts, en este caso una marca bastante notoria, pues digamos, el primer elemento se encuentra ya, se cumple el primer elemento, ¿no? Los efectos de la política de la ORP. Y llegamos al caso de tenencia pasiva. ¿En qué consiste la tenencia pasiva? Lo que es el passive, la doctrina del passive holding o el passive holding doctrine. El primer caso que donde se trató, yo les invito a que se lean la decisión, porque analiza, porque se trata, porque los numerales de la política en relación a la mala fe, cuándo consiste en una acción y cuándo en una no acción. Entonces esa delimitación que hace Andrew Christie en relación a esta decisión es bastante, siempre les invito a leerse quizás las decisiones emblemáticas y sobre todo cuando dan origen a una postura. Bueno, en este caso en el tema de nombres de dominio, pero tenemos el caso Telstra, que fue el caso Telstra del año 2000, el número 3. Telstra.org fue el nombre de dominio. En este caso, ¿cuál es ¿qué consiste la tenencia pasiva? ¿No? No solamente estamos hablando de que el nombre de dominio está ocupado y que no tiene contenido, eso puede resultar evidente, pero vamos a ver en sí cuál es este criterio, ¿no? Desde el inicio de la política uniforme, los panelistas han llegado a la conclusión de que el no uso de un nombre de dominio, incluido una página en blanco o próximamente, no impediría que se llegara a la conclusión de la mala fe en virtud de la doctrina de la tenencia pasiva. Es decir, lo que aquí podemos ver es que cada vez que consigamos tenencia pasiva ya es un indicio de mala fe. ¿Okay? Entonces, si bien los panelistas examinarán la totalidad de las circunstancias en cada caso, los factores que sean considerados pertinentes para aplicar la doctrina de la tenencia pasiva, ¿qué va a incluir? Primero, el grado de distinción o reputación de la marca del reclamante. El hecho de que el demandado no haya presentado una respuesta o no haya proporcionado ninguna prueba del uso real o previsto de buena fe, ¿sí? Esto es bien importante porque si bien en principio se puede decir la tendencia es o el criterio es tenencia pasiva, mala fe, no necesariamente lo es. Siempre habrá que determinar, como les mencioné en un principio, otros aspectos como también el efecto de registro, la fecha que se constituyó la marca, etcétera, etcétera, etcétera. Tercero, el hecho de que el demandado oculte su identidad o el uso de datos de contacto falsos se observa que infringe su acuerdo de registro. Aquí también, bueno, ya después tendríamos que tomar en cuenta la GDPR, que evidentemente no vamos a conseguir de entrada en el juicio los nombres, los datos ya no están revelados, los datos de del titular, o sea, del registrante, el titular de nombre de dominio, sino después de un RVR, o sea, del Register Verification, que se obtiene a través de la presentación de la demanda, o bien si logramos contactar al titular del nombre de dominio a través del mismo sitio, a través del mismo registrador. Pero bueno, esto ya es un servicio, esto digamos es un área, es un aspecto, digamos una fase aparte antes de quizá presentar un caso de una demanda ante un proveedor de resolución de disputas de carácter extraoficial. Entonces, la inverosimilitud de cualquier uso de buena fe al que se pueda destinar el nombre de dominio.
Otro aspecto o otro quizá razonamiento importante, a mí en mi experiencia me ha sucedido en mi práctica privada que cuando quizá le presentas digamos el listado de nombres de dominio, después de haber hecho la búsqueda con tu proveedor, el que tengas o la empresa que hayas contratado, y le presentas al cliente y que uno de los casos como importante o relevante, el nombre de dominio donde no hay contenido, que también puede suceder con las PPC, pero las PPC click, pero eso es otro caso y no se los he traído hoy. Pero ¿cómo hacerles ver que es importante? Quitarle, arrebatarle al titular ese nombre de dominio, porque muchos dicen, bueno, no importa, yo registro otro, me cuesta 10, 15, 20 dólares, 9 dólares. Más que todo, y sobre todo con la oferta abrumadora que hay hoy en día. Pero yo les he traído esta decisión que me gusta mucho, este razonamiento, porque dice, es un poquito largo, pero se los voy a leer para que lo compartamos, ¿no? El mero hecho de haber adquirido el nombre de dominio aumenta la probabilidad de que el demandado lo utilice de una manera contraria a los derechos legales e intereses legítimos del demandante. Argumentar que el demandante debería tener que esperar a que se produzca algún uso futuro de los nombres de dominio en disputa para demostrar el uso de mala fe del demandado es convertir la ley de propiedad intelectual en un instrumento de abuso por parte del demandado. ¿Por qué? Porque el nombre de dominio está ahí latente, ¿no? En cualquier momento puedo utilizarlo para lo que yo quiera. El resultado sería la probabilidad de la acumulación y el uso de nombres de dominio en disputa, con el propósito implícito, si no explícito, de apropiarse indebidamente o socavar ilegalmente la buena voluntad de los negocios del demandante. El hecho de que esta apropiación indebida pueda ocurrir de cualquier manera, aún indeterminada, en una fecha futura, incierta, no niega la mala fe del demandado. Por el contrario, plantea el fantasma de un continuo abuso de mala fe por parte del demandado de la marca, el nombre y los derechos conexos del demandante y de sus intereses comerciales legítimos. Esto se los dejo si en algún momento quizá desean leerla un poco más en qué consistió, pero es esto, ¿no? Es entender que la abstenencia pasiva no debe tomarse a la ligera por lo que puede significar. Entonces, les he traído algunos screenshots para que vean de algunos casos, casos reales, que evidentemente son confidenciales y no puedo traerles el caso en sí, pero ¿cómo puede verse? ¿Cómo se ve? ¿Cómo puede verse un caso de passive holding? Pues tenemos este caso, donde el nombre de dominio estaba activo hasta que el demandado tuvo conocimiento, no hubo contestación, pero hubo un cambio en el contenido del nombre, en el contenido de la página. Este es bastante típico, donde no existe para nada, no existe actividad. Tenemos este también, que es uno de las, también que refleja la inactividad. ¿Okay? Ahora vámonos a ir rápidamente a el idioma del procedimiento. ¿Qué te dice la UDRP en relación al procedimiento? Lo primero que yo voy a tomar en cuenta es el idioma del acuerdo de registro. Pero ¿cómo sé cuál es el idioma del acuerdo de registro? Porque con contratos registradores, ¿cuántos idiomas? ¿No? ¿Cómo puedo saberlo? A ciencia cierta. Bueno, ahí hay que hacer una labor de irse directamente al registrador, verificar, pero realmente la vamos a tener la confirmación oficial una vez presentada la demanda y que el mismo centro, pues cuando hace el bloqueo del nombre de dominio, al momento de la presentación de la demanda, pues el registrador confirma en el RVR, el Register Verification del registrador, cuál es el idioma. Pero lo primero que nos dice la UDRP en el párrafo 11 es que a menos que las partes acuerden lo contrario o se especifique lo contrario en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, sujeto a la autoridad del panel de determinar, el experto como experto siempre puede determinar lo contrario, pero teniendo en cuenta las circunstancias del caso. El panel puede solicitar que cualquier documento presentado en un idioma distinto del idioma del procedimiento administrativo sea acompañado por una traducción, ya sea total o parcial, del idioma del procedimiento administrativo. Vamos a ver un poco la relevancia del español en relación
en relación a los casos de URP. Nosotros ocupamos el tercer lugar. Estas son estadísticas del centro de la OMPI, pero mire, ocupamos el tercer lugar. O sea, tenemos el inglés, el francés, posteriormente el español. Cuarto lugar lo ha mantenido el chino, y actualmente hay una disparidad, quizá un movimiento entre el alemán y el sueco, pero pareciera que el sueco es el que va a quedar al final de año como el último lugar, ¿no? Como el quinto lugar. Entonces, este dato es importante, considero yo, y hay que tomarlo en cuenta, porque si ocupamos un lugar, sí se presentan casos en español, ¿no? Algunos aspectos que hay que tomar en relación al idioma del procedimiento, importantísimo, el idioma del nombre de dominio. O sea, ¿cuáles son estas palabras que quizá cuando son otras, cuando es una marca más un término adicional? ¿En qué consiste este término adicional? Consiste en una descripción de esa marca, consiste, es decir, si tengo Timberland y registro Timberland zapatos, no es lo mismo que registre Timberland shoes, pero evidentemente quiere decir zapatos en español. Pero ¿cuál es el contenido de la página web? Todos esos aspectos hay que determinarlos también. El idioma de la marca, el idioma del contenido del sitio web, como les acabo de decir, el idioma del acuerdo de registro, comunicaciones previas con el demandado. O sea, conozco el demandado, fue alguien que, el registrante fue alguien que trabajó en mi empresa, no fue alguien que no trabajó en mi empresa, tiene una relación previa con él o no la he tenido. Esto es muy importante. Le envié un cease and desist letter, o sea, una carta de cese y desistimiento, y me la contestó o no me la contestó. Esto es prueba importante que hay que ir guardando en el caso de si se presenta o no la demanda. Contestación por parte del demandado. ¿En qué idioma? Evidentemente se realizó. Porque, ¿qué pasa? El idioma del acuerdo de registro también puede suceder que yo hablo español, pero resulta que para obstaculizar un procedimiento URP me voy ante un registrador que está en mandarín, o me voy a un registrador del idioma del acuerdo de registro, o sea, al momento en que yo voy a registrar el nombre de dominio, pues está en ruso, o está en holandés, o está en otro idioma donde yo sé que va a costarle más al demandante presentar la demanda, porque va a requerir traducción, contratación, pago, etc. Entonces, todos estos elementos también son importantes. O sea, no quiere decir que nada más lo voy a determinar, o sea, por ser el idioma del acuerdo de registro, que sea el sueco, ese va a ser. Las partes tienen que determinar que están a derecho y que pueden comprender el caso. ¿Okay? ¿Cómo puede haber una modificación en el idioma del procedimiento? A esto mismo me estaba refiriendo. En este caso de Palma Pictures, la demandante ha solicitado que la lengua del procedimiento sea el español. Aquí hubo un cambio, debido a que la demandante es de nacionalidad española y a su vez reside en territorio español. Así como, de acuerdo con la base de datos del BUIS, el demandado, esto fue en el año 2002, también pareciera ser de nacionalidad española y a su vez residir en territorio español. En razón de tales circunstancias, en virtud de las facultades conferidas por el párrafo 11 del reglamento de la URP, el experto consideró la petición del demandante y cambia y el acuerdo el idioma el acuerdo del idioma del procedimiento al español. A ver, ahora, habiendo visto ya estos casos, y si tienen alguna pregunta la vamos a ver al final, bueno, ya casi estamos terminando, pero ¿cuáles son los beneficios que está ofreciendo el centro? Porque si bien es el sexto a nivel, existen 6 a nivel mundial, el centro canadiense es uno de ellos. Está ubicado en Vancouver, en Canadá. Hay una conveniencia en el uso horario en relación a Latinoamérica. No es lo mismo presentar quizá una demanda quizá que tengo que considerar 6 horas, o quizá está mucho más en relación a mi uso horario. Habrá que determinar si eso me beneficia o no me beneficia, pero si quiero prontitud y lo necesito ya, pues puedo presentar perfectamente el centro canadiense. Eso está listo para administrar casos en español. Algo que es muy importante y atractivo es que la tasa administrativa inicial, o sea, que no es, y no es reembolsable, sin límite del número de nombres de dominio, esto me parece espléndido, $425 para empezar. Posteriormente, si se nombra un experto, pues ahí sí hay que pagar la tasa correspondiente.
digamos, hay que cumplir con ese requisito para poder llegar a una decisión. La atención es ágil y presta ante cada consulta sin costo adicional. Es decir, que si tienen preguntas después de esta presentación o vienen preguntas con posterioridad en relación a cómo puedo presentar, dónde lo puedo presentar, esto obedece o no obedece, es un servicio que se da de manera sin ningún tipo de costo. Cada demanda y contestación es atendida con atención y detalle, importantísimo, posibilidad de presentar y contestar a través de su misma plataforma. Y bien podemos hacerlo por email. El centro cuenta con su propia plataforma que facilita enormemente el trabajo de quizá hacer un documento Word. Podemos presentar la demanda y también responderla. Todos los datos están en la misma página web. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero no verlos aburridos. Espero que lo hayan considerado, que hayan visto un poco el valor que les quise traer. Y pues bueno, Ina, that's it. I think we are open for questions and yeah. Thank you very much, all. I see that we have one question, and this is from Mr. Massam. From Vicky. Hi, Vicky. How are you? Thank you very much for being here. Yes. So question, please. In cases where the plaintiff prevails, are the monetary damages assessed, and how are the judgments enforced? Okay, since Vicky is speaking in English, I'm going to answer her in English. There are not monetary damages, okay? At least in a UDRP proceeding. And how the judgments enforced, you have to comply with the 10 days rule, and it goes directly to the registrar, and the registrar transferred the domain name. Is in charge of that. In this case, the Canadian Center also assists, which is something that not all the providers do, okay, but it can assist with implementation of the decision. Yes. Yes. Okay. So thank you very much. Well, we have another question. Okay. Oh, it's still the same. I know we have a chat from Laura Terrada. Hi, Laura. Now it's working. It seems to be not activated. It seems to be presentation. The activation mode. I don't know. Oh, hi, María Alejandra. Hola, Laura. ¿Pudiste ver la presentación o no la viste? Gracias. Dice aquí excelente. Sí, la vi. Ok. Vale, si tienes alguna pregunta, me dices. Okay, so it seems like we have no further questions. Okay. What I would like to say, thank you very much, Maria Alejandra, for this excellent presentation. Thank you to you, Ina. And if you have any questions, please visit our website at ciidrc.org. Again, ciidrc.org. And our informative website can be useful. You can find many answers and also submit your complaint or file your response. We apologize that Barry Penner, our managing director, could not attend today, but hopefully we will see you again at our next session. And again, thank you, Maria Alejandra, and you're welcome. goodbye to all. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye.